Este tipo de cursos nos diferencia de los médicos, sí, nos diferencia de las enfermeras, de los odontólogos, puesto que ustedes tienen la posibilidad de tener un conocimiento un poco más profundo de lo que son los medicamentos. Yo les comento, por ejemplo, de un hallazgo que me comentó un anestesista que tenía en el laboratorio, y este joven estaba haciendo sus prácticas preprofesionales en el hospital regional, y las prácticas los hacía en el laboratorio de análisis clínico. Llegó un paciente, ¿no? Temprano, para que le haga una muestra de sensibilidad a la penicilina, ¿ya? Una muestra de sensibilidad a la penicilina. Ustedes saben que la penicilina es una molécula muy buena, también bastante tolerable, pero hay pacientes que son alérgicos y les puede dar un shock anafiláctico que puede ser mortal, ¿no? Que puede ser mortal. Entonces, este paciente llegó y al hacerle la prueba salió positivo, ¿no? Salió alérgico a la penicilina. Y se fue. A las 11 de la mañana o 10:30, el joven, el practicante farmacéutico, se va a ver a su amiga que estaba en la farmacia del hospital. Estaba conversando ahí un momento y en eso ve que alguien solicita en su receta penicilina, moxicilina. Clavumox era, Clavumox. El Clavumox es un preparado de amoxicilina, que es una penicilina, y ácido clavulánico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa. La próxima semana van a ver eso con el profesor Gamarra. Y así tenía su receta. Él se queda mirando la receta, levanta la cara y mira al paciente, y era el mismo paciente que era alérgico a la penicilina. Y entonces se da cuenta que el médico había cometido un error. Y le dice: señor, ¿usted no fue el señor que hizo el diagnóstico de sensibilidad a penicilina temprano? Sí, le dijo. Usted es alérgico a la penicilina, no puede consumir esos medicamentos. Usted se puede morir. Vaya al médico para que le cambie la receta y dígale que ese medicamento es una penicilina y usted es alérgico a la penicilina. El paciente salió y nunca más lo volvieron a ver. ¿Qué pasó? Seguramente es lógico que le hayan cambiado la receta y le dije, y es posible que le dijo: ¿sabe qué? Esto consígalo afuera, ¿no? Porque a veces los médicos o las personas somos tan orgullosas que no nos gusta que alguien nos corrija. No nos gusta ni perder, ¿no? Ni perder en democracia, sino miren lo que está sucediendo ahorita en el país, ¿no? Hay un grupo, ¿no?, que ya perdió, sin embargo, no quiere aceptar los resultados, ¿no? Es como si la selección peruana, que perdió ante Colombia, nosotros estuviéramos haciendo una huelga ahorita para no aceptar la derrota, ¿no? Como dice el presidente Sagasti, hay que ser humildes en el triunfo, ¿sí?, y hidalgos en la derrota, ¿no? Así es la vida. Hay que saber perder y ganar. Pero en este caso, es lógico que el médico le haya cambiado la receta al paciente y le haya dicho: bueno, tome usted una sulfonamida, que vamos a ver ahorita, o tome usted una quinolona o fluoroquinolona, que vamos a ver en este día. O sea, una alternativa de tratamiento que no tienen nada que ver con las penicilinas. O sea, no tienen nada que ver en su estructura química y en consecuencia en las reacciones de sensibilidad, ¿ya?
pero todas son antimicrobianos, pero como son de naturaleza química diferente, ¿sí? Unas tienen sus propias reacciones adversas y otras sus propias reacciones adversas. Entonces, depende de la familia, ¿no? La familia es igual que en los seres humanos, ¿no? Familias que tenemos ciertos comportamientos a veces, ¿no? Entonces, ¿y por qué le digo que el curso de farmacoquímica es importante? Porque si ese médico hubiera estudiado farmacoquímica, jamás se le hubiese ocurrido dar un derivado de la penicilina a ese paciente que era alérgico a la penicilina. ¿Y por qué? Porque la prueba de sensibilidad se hace con la penicilina G, o sea, con la benzilpenicilina. Y el tratamiento que le estaba dando era una moxicilina, ¿no? Era una moxicilina. Es una penicilina también, que tiene la misma naturaleza química y en consecuencia va a producir los mismos efectos colaterales. Le hubiese producido la misma reacción de hipersensibilidad, ¿no? O sea, era muy posible que ese paciente se le pudo haber sido víctima de un shock anafiláctico y que muchas veces, lamentablemente, son mortales, ¿no? Por eso les decía, las penicilinas, por ejemplo, son unas moléculas baratas ahora, ¿sí? Eficaces en algunos casos cuando la bacteria es sensible. Sin embargo, pueden generar, son bastante tolerables. Está comprobado que, por ejemplo, 30 gramos hasta 60 gramos que uno consume de penicilina no le pasa nada, lo que sí puede pasar con otros medicamentos. Pero, sin embargo, hay pacientes que son sensibles, pues, son alérgicos, por ejemplo, los asmáticos, etcétera, podrían generar alguna reacción adversa a las penicilinas. Entonces, hay alternativas de tratamiento, ¿sí? Como hemos visto, por ejemplo, la vez pasada, usted no puede tomar ibuprofeno, toma entonces aspirina, toma paracetamol si es que tiene un dolor, si tiene fiebre, ¿sí? Hay alternativas, ¿sí? Entonces, una de esas alternativas son las sulfonamidas o las quinolonas como alternativas a las penicilinas. Y hay varias más, ¿no? Ustedes han escuchado hablar de las tetraciclinas, de los macrólidos, dentro de ellos la eritromicina, la acitromicina, muy usada para el tratamiento del COVID, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los agentes antibacterianos. Dentro de ellas vamos a hablar de las sulfonamidas, ¿no? De las sulfonamidas y de las quinolonas o fluoroquinolonas. Ustedes se imaginan, jóvenes, de que las sulfonamidas recién se comenzaron a utilizar después del año 1934-36. Miren, 1934-36. Seguramente que cuando nacieron sus abuelitos, no tenían acceso al uso de estos medicamentos, ¿sí? No habían cómo tratar una neumonía, por ejemplo, una bronconeumonía, una infección bacteriana. No habían medicamentos. Entonces, en esa época se esperaba dos cosas: que el paciente se recupere por sí mismo o que pierda la vida. Es como ahora, ¿no? Es como ahora, no tenemos un tratamiento eficaz, ¿sí? Por lo menos no está todavía científicamente muy demostrado que no hay un tratamiento para curar el COVID, ¿no? Mucho depende de qué. Depende de la constitución fisiológica del organismo.
si tu organismo es fuerte, tienes un buen sistema inmunológico y no tienes alguna otra enfermedad que te debilita, tú te puedes recuperar. Pero si tienes una comorbilidad que afecta, digamos, tu estado de ánimo inclusive, y tu sistema inmunológico, bueno, pues eres un candidato prácticamente a parar a un hospital, ¿no? A pasar por, por procesos graves como intubación y de recuperarte, ¿no? O de perder la vida. Muchos que se recuperan se quedan con secuelas fisiológicas. Así como ahorita que no tenemos un medicamento para curar el COVID, solamente ¿qué es lo que tenemos? Simplemente sustancias que pueden controlar algunos síntomas. Por ejemplo, si no tuviéramos oxígeno, balones de oxígeno, hubieran muerto 3 o 4 o 5 veces más de lo que están falleciendo ahorita, si no hubiera oxígeno. Pero el oxígeno no mata el COVID, ¿no? Sino que te da la posibilidad de mejorar tu intercambio gaseoso, ¿no? Que puedas tener una mejor respiración y no mueras por asfixia, ¿no? Pero no ataca al virus, ¿sí? El virus continúa su proceso. Así era antes, jóvenes, así era antes, y es como decir, en el ambiente silvestre, por ejemplo, los animalitos que viven en el campo, ¿quién los cura? ¿No? Nadie. Y ahí si es que les da una enfermedad, si su organismo responde bien, en buena hora, y si no, mala suerte, chao, ¿no? Te tocó tu destino así. Entonces, en esos años imperaba, como se dice, la selección natural de la especie. ¿Ya? La selección natural de la especie, donde los más fuertes, los que tenían mejores condiciones, pueden sobrevivir. Los más débiles generalmente fallecen. ¿Ya? Generalmente fallecen. Claro, ahí, por ejemplo, en esa época, muchas personas recurrían ¿a dónde? A los curanderos, ¿no? Ni siquiera se sabía por qué uno tenía una bronconeumonía, tenía mucha tos, por ejemplo, ¿no? Tenía fiebre. Muchos pensaban de que era mal daño, ¿sí? Que había comido algo. Era muy posible eso también. Que les habían hecho la brujería a otros. Entonces recurrían inclusive a los brujos, a los curanderos, etcétera, ¿no? Lógicamente, otros recurrían a las boticas, a las farmacias, pero como no había un medicamento específico para matar aquella bacteria que estaba ocasionando ese proceso infeccioso, bueno, pues lo que le daban eran hasta cierto punto algunos paliativos. Y ahí mucho imperaba los purgantes, ¿sí? Los laxantes, los enemas. No sé si ustedes han escuchado qué son los enemas, ¿no? Que hoy solamente se utilizan en los hospitales. Eran aguas jabonosas, ¿sí? Que cuando uno se sentía mal, le decían, bueno, es porque tendrás algo sucio dentro de tu organismo. Y entonces le colocaban mediante una manguerita, ¿sí? Con una llavecita y una especie de cánula, le colocaban por el ano, ¿sí? Y lógicamente tenían que colocarlo al paciente en una posición estratégica para que ese líquido, ¿sí? Baje a su intestino y lógicamente eso le generaba una diarrea, ¿no? O lavado gástrico,
Y en algunos casos el paciente se curaba, ¿no? Pero no era, si tenía una infección, lógicamente que no, sistémica sobre todo, no se iba a curar con eso, pero en muchos de los casos sí se mejoraba. Pero así se recurría antes, miren, a ese tipo de tratamientos para recuperar la salud de los pacientes, ¿no? Igual, por ejemplo, yo creo que, miren, por eso que hay mucha gente que se queja eh, en los pueblos alejados, en las comunidades campesinas, por ejemplo. Muchas veces no hay ni médicos, no hay ni postas, no hay ni medicamentos. Entonces la gente recurre pues a este tipo de cosas, ¿no? Todavía. ¿Sí? A veces hasta emplastos, les ponen alcohol cuando tienen fiebre, alcohol en la frente, pañitos fríos en la frente, etcétera, etcétera. Pero no recurren a veces porque no tienen el acceso a una posta, a un médico, ¿sí? Ni siquiera a veces a una farmacia, etcétera, etcétera. Y por eso que la gente, pues, ve que no hay igualdad social, ¿no? No llega, digamos, el Estado a todos los rincones del Perú. Y bueno, la gente tiene todo el derecho, ¿sí? De protestar y de elegir a las personas que sí confían en que las cosas van a cambiar, ¿no? Miren, hace poco ha muerto el presidente de Haití. Haití es un país muy pobre, es uno de los más pobres en Sudamérica. A veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Es un país muy pobre. Sin embargo, ya le mataron al presidente, ¿no? La semana pasada ha habido un atentado en su casa y lo han matado al presidente. Lo que sale en las redes sociales y lo que se conoce, porque yo he tenido, cuando estaba en otro país, tenía un amigo que era Haití, que estaba estudiando la maestría, que era haitiano. Me decía, mi país es muy pobre, hay mucha desigualdad, hay mucha corrupción. ¿Y qué es lo que pasa? Así como ahora, cuando tocan los intereses de los poderosos, los intereses de los empresarios, ¿sí? Un presidente quiere hacer las cosas, mejorar las condiciones de vida del pueblo. Bueno, pues los empresarios protestan, así como ahora, ¿no? Los empresarios que quieren dar un golpe de Estado, protestan porque van a haber condiciones de que les van a afectar posiblemente económicamente a ellos, ¿no? Y por eso protestan, ¿no? Por eso lo han matado al presidente de Haití, ¿no? Porque hay muchísima pobreza, ya les digo, mire, si nuestro país es pobre, si nosotros vamos a la sierra y vemos que el supuesto progreso no llega a esos, no llega, a veces ni siquiera llega a las ciudades, ¿no? Menos serán los lugares alejados, donde hay que caminar horas para llegar a tu casa, o hay que ir en burrito, ¿sí? Etcétera. Entonces no llega pues el progreso. No hay carreteras, no hay pistas, no hay mejoras, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, vamos a tratar ahora un poquito de eso. Entonces, los agentes antibacterianos pueden ser quimioterápicos o pueden ser antibióticos, ¿ya? Aquí la diferencia es el origen. La diferencia es el origen. El origen es que los quimioterápicos, ambos son antibacterianos, ¿ya? Pero el origen es que los quimioterápicos generalmente son sintéticos, ¿ya? Son elaborados en el laboratorio. Y los antibióticos son producidos por microorganismos, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Y el resto es igualito. Miren, los quimioterápicos son sustancias químicas, o sea, fármacos de composición conocida. Eso también es algo importante. Por ejemplo, tú quieres consumir amoxicilina. Entonces dicen, ¿de cuánto? 500 miligramos. Composición conocida. ¿Y qué haces con esa molécula? Dice, introducidas en el organismo, ¿sí? Que introducidas en el organismo, o sea, hay que tomarlo, hay que administrarlo, son capaces de lesionar o destruir específicamente los agentes patógenos vivos, sin presentar efectos tóxicos acentuados en el huésped. Entonces, aquí,
¿qué son los quimioterápicos? Son sustancias químicas de composición conocida que introducidas al organismo son capaces de lesionar o destruir específicamente a los agentes patógenos vivos. O sea, ¿cuáles son los patógenos que nosotros conocemos? Las bacterias, los hongos. Entonces, toda sustancia que atenta contra ellos y que usted lo consuma en base a una composición conocida y lo introduzca a su organismo y sin presentar efectos tóxicos, caen dentro del rubro de los quimioterapias. Ahora, los antibióticos también son sustancias químicas derivadas o producidas por diferentes especies de microorganismos. Aquí el origen es diferente, ya sea bacterias, hongos, actinomycetas, que tienen la capacidad a bajas concentraciones de inhibir el crecimiento o de matar bacterias y otros microorganismos. Se emplean para el tratamiento de enfermedades infecciosas en el hombre y en los animales, ¿no? Y plantas, ambos, ¿ya? Ambos. Jóvenes, ¿estamos ahí o no? Sí, profesor. En ese caso, ¿los quimioterápicos serían más específicos? No, no, porque por ejemplo, vamos a ver eso más adelante, pero porque por ejemplo, las sulfonamidas, ¿ya? Las sulfonamidas. Las sulfonamidas son sustancias, vamos a ver el Bactrim, ¿ya? Es una sulfonamida, está compuesta por dos sustancias, pero tiene sulfamethoxazol, que es una sulfonamida. Usted va y toma Bactrim y le va a atacar una serie de infecciones, ¿sí? Tiene usted una bronconeumonía, ¿no? Un problema gástrico inclusive, toma Bactrim y se va a curar, generalmente, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, usted tiene una bronconeumonía, puede tomar amoxicilina, también se va a curar. Entonces, si no digamos, su origen nada más es diferente, ¿ya? Lógicamente que la toxicidad también los diferencia, ¿no? Y la naturaleza química. Algunos antibióticos, no sé si respondí su pregunta. Sí, O sea, profesor. muy bien. Algunos antibióticos, como por ejemplo el cloranfenicol, que actualmente ya se produce por síntesis porque es una molécula relativamente pequeña, no invalida la definición de que sea un antibiótico, porque originalmente se deriva de los microorganismos. Ahora, ¿cuál es? ¿Ustedes conocen algún antibiótico? A ver, hasta aquí. Dígame algún antibiótico. Ojo aquí la diferencia. La amoxicilina, profesor. La amoxicilina, claro. Otro, a ver, otro, joven. Penicilina, procaína. La procaína no. La penicilina procaínica creo que se llama. Y así, eso es un... Sí, es la penicilina. Sí, son compuestos, digamos, asociados ahí. Bencilpenicilina también creo que. La bencilpenicilina, o sea, por eso aquí yo les hice el comentario de este médico, de este hallazgo que le pasó a ese paciente. Claro, usted ahorita, por ejemplo, me ha mencionado todas las moléculas que usted me ha mencionado son penicilinas. ¿Ya? Ahora, si yo digo, por ejemplo, la eritromicina, la ciprofloxacina, perdón, la eritromicina, la acitromicina, ¿ya? Esos también son antibióticos porque son producidos por microorganismos, pero están dentro del grupo de los macrólidos, ¿ya? De los macrólidos. Entonces, esos son todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Las penicilinas, los macrólidos son antibióticos porque su origen, o sea, ha sido encontrados en los microorganismos, Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Vamos a suponer el alcohol. A ver, el alcohol que nosotros producimos en la Facultad de Farmacia y lo utilizan en toda la universidad, inclusive en los exámenes de admisión. El alcohol es producido por microorganismos, ¿no? Porque es producto de una fermentación, ¿ya? Es un antimicrobiano también, es un antiséptico, es un antimicrobiano, ¿ya? Entonces, ustedes pueden decir que el alcohol es un antibiótico,
¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, no. Alguien que tiene una infección, por ejemplo, bronquial, dice, voy a comprar mi botella de alcohol para curarme. ¿Se pasa eso o no? Ni sus penas los curan algunos, ¿no? Dice, voy a matar mis penas y ni siquiera eso sucede, ¿no? Pero no, el antibiótico no se usa. O sea, miren aquí, ve. Miren aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí está. Por ejemplo, acá ve. Que introducidas en el organismo. ¿Ya? O sea, para que cumpla esta denominación de quimioterápico y de antibiótico, debe de introducirse al organismo, ¿ya? Y el alcohol, no, pues no lo tomamos, ni siquiera nos inyectamos, ¿sí? Simplemente sirve para limpieza de heridas. Entonces, esto está dentro del rubro de los antisépticos, ¿ya? De los antisépticos. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Farmacia, como ya les decía, preparamos una solución antiséptica, ¿ya? Pero no es para tomarlo, es para desinfectar heridas, desinfectarse las manos, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces son de uso local, ¿no? Son antisépticos de uso local. Otra pregunta, a ver. ¿Ustedes han escuchado de la tintura de yodo o no? O del alcohol yodado. ¿Sí? Sí, profesor, creo que es uno Ya. medio amarillito. ¿Mm? Creo que era uno de color medio amarillito. Sí, sí. A ver, ¿qué cosa es? Dentro de qué rubro está? ¿Es un quimioterápico, antibiótico o no es ninguno de los dos? Alcohol yodado. Es una solución que tiene yodo y yoduro de potasio y alcohol. ¿Mm? ¿Ustedes toman alcohol yodado para curarse una infección? ¿Han escuchado decir, por ejemplo, tómate una cucharadita de alcohol yodado? No, no. No, profesor. No, entonces no es ni siquiera quimioterápico ni tampoco antibiótico, sino también cae dentro del rubro de antiséptico local porque es de uso local nada más, es para curar también heridas, ¿ya? Curar heridas. Muy bien. Entonces, miren, aquí hay un cuadrito que nos indica que los quimioterápicos, como por ejemplo la sulfonamida, ejemplo de quimioterapia, la sulfonamida es una sustancia que está elaborada, ¿sí?, en el laboratorio. Es una sustancia, vamos a decir, sintética, ¿ya? Sintética. Y los antibióticos son producidos por microorganismos. Ejemplo de antibiótico, la penicilina. Acá alguna diferencia, ¿no? Miren acá, este señor Gerard Domack, en el año 1932, lógicamente que ya venía estudiando su médico alemán, ¿no? Que ya venía estudiando los procesos infecciosos causados generalmente por microorganismos, y en ese tiempo ni siquiera se sabía qué microorganismo causaba un proceso infeccioso, pero era un médico que había trabajado en la Primera Guerra Mundial y que se encontró con esta molécula, ¿no? El prontosil, un colorante industrial que se utilizaba antes para curar cueros, perdón, para teñir cueros, lanas, etcétera, o sea, tejidos, ¿sí? Y esa es la naturaleza, la estructura química. Pero luego encontraron que este prontosil, al introducirlo dentro de un animalito, por ejemplo, dentro de un ser humano, ¿sí?, tenía acción antibacteriana. ¿Sí? Curaba un proceso infeccioso. Sin embargo, cuando se utilizaba in vitro, o sea, en una placa y se colocaba ahí microorganismos y se le agregaba este tinte, ¿sí?, no tenía ningún efecto.
¿no? No tenía ningún efecto. Sin embargo, en el organismo humano o en el organismo animal, digamos en ratitas, sí curaban infecciones causadas por estreptococos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que muchas veces hay moléculas que son inactivas, digamos in vitro, pero tienen actividad in vivo. Como que en el organismo, ¿sí? Como que en el organismo se activan como consecuencia de un proceso de hidrólisis. Acá hay un compuesto azo, ¿sí? Compuesto diazo, que se puede reducir, ¿sí? Se separan las dos moléculas que conforman ese prontosil y obtenerse la sulfonamida, ¿sí? Estos hallazgos se realizaron en el año 1932, más antes, 1928, los primeros hallazgos. Miren, y se comenzaron a usar en tabletas, y fíjense aquí también hasta en ampollas, ¿no? Bastante irritantes. Esos son, entonces, la sulfonamida obtenida en esta forma, ¿sí? En el laboratorio, cae dentro del rubro de los quimioterápicos. Acá hay otro hallazgo, ¿no? Acá hay otro hallazgo. En el año 1928, este señor que es Alexander Fleming, ¿sí? Alexander Fleming, ambos fueron premio Nobel de medicina. Se encontraba cultivando bacterias, ¿no? Bacterias, estafilococos. Y se comenta que después de un fin de semana, él retornó a su laboratorio y encontró que una de sus plaquitas se había contaminado, ¿no? Se había contaminado. Bueno, se contaminó, ¿no? Pero la diferencia es que en donde estaba la contaminación, ¿sí? No había la bacteria, el estafilococo. O sea, como que se había muerto la bacteria, ¿no? Y entonces cualquiera dijo, bueno, se contaminó, ¿no? Voy a limpiar mi placa y voy a continuar trabajando, porque él era médico, pero era bacteriólogo a su vez. Él también trabajó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y estaba muy preocupado este señor en curar las heridas de los soldaditos, ¿sí? Que eran baleados, por ejemplo, y esas heridas se gangrenaban y no tenían cura. Finalmente se les amputaba las piernas, ¿no? Alguna extremidad, o finalmente morían. Entonces, él dijo, bueno, pero aquí está sucediendo algo, ¿no? Aquí ha habido como una especie de lucha entre dos microorganismos. Uno de ellos una bacteria y el otro un hongo, porque él sabía de que este contaminante era el hongo, ¿no? El hongo del género Penicillium. Y entonces, él lanzó su teoría, miren lo importante del ojo clínico, como se dice, del investigador, ¿sí? Lanzó su teoría y dijo, sin saber qué sustancia era, dijo, aquí lo que está pasando es que el hongo está produciendo una sustancia que está inhibiendo el crecimiento de esta bacteria. Y como el hongo era del género Penicillium, ¿no? Era un hongo Penicillium notatum, a esa sustancia él lo llamó la penicilina. Él lo elucidó, la estructura, él encontró, la aisló la sustancia, nunca pudo hacer eso. Fueron otros químicos los que elucidaron la estructura química de la penicilina. Pero como ese hallazgo fue tan importante porque comenzaron a hacer cultivos de hongos y a extraer, digamos, extractos y a curar de extractos de penicilina y a curar enfermos, a este señor le dieron el premio Nobel de Medicina, ¿no? Por el descubrimiento de esta molécula, que ya lo dijo la señorita, que es la benzilpenicilina. Miren, en el año 1958 elucidaron la estructura. Después, miren, del año 1928 que sucedió este hallazgo, recién se comenzó a utilizar en el año 1942, o sea que hay una época en donde nadie cree en ti, ¿no? ¿Sí? Nadie cree en tu invento, ni tu hallazgo, ni en tu teoría, ¿sí? En esa época había muchos detractores. Y entonces, miren, del año 1928 recién se comenzó a utilizar
a ver, más de 14 años, en el año 1942, ¿sí? Cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a usar los extractos de penicilina. Y en el año 1958 recién se logró determinar la sustancia, ¿sí?, que producía esta acción antimicrobiana. Entonces, ustedes notan aquí claramente que el origen de un quimioterápico es totalmente diferente al origen de un antibiótico. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Miren, aquí hay una serie de moléculas que han aparecido posteriormente, pero dentro de ellas hay dos grandes grupos, como ustedes saben, como son los antimicrobianos o antibacterianos y los antibióticos, ¿sí? Todos son, realmente, por ejemplo, si ustedes leen el Goodman y Hillman, perdón, el Goodman y Hillman ya dice de que estos términos se pueden utilizar como sinónimos, porque ambos son antimicrobianos, ¿no? Ambos atentan contra las bacterias patógenas, ¿sí? Pero siempre el origen es diferente, y miren, y aquí la literatura especializada también lo diferencia. Miren, los antimicrobianos, ¿sí?, y los antibióticos. Las quinolonas, por ejemplo, que vamos a ver después, están dentro del rubro de los antimicrobianos, ¿sí?, de los quimioterápicos. La nitrofurantoína, el metronidazol también, ¿no? Las sulfonamidas también, miren, y el trimetoprim también, ¿ya? De estos nos vamos a ocupar ahora, ¿ya? Pero dentro del rubro de los antibióticos, miren, están todos los que tienen origen o se han encontrado o son producidos por los microorganismos. Aquí, por ejemplo, tenemos a las penicilinas. Miren aquí lo que, lo que les comentaba, ¿no? La prueba de la penicilina se hace con la bencilpenicilina, ¿no? Con la bencilpenicilina. Pero todas estas, la amoxicilina, la ampicilina, vacampicilina, etcétera, etcétera, caen dentro del rubro de las penicilinas. O sea que si un paciente es alérgico a la más simple, a la molécula más simple, esta alergia o esta hipersensibilidad se da mayormente para todas. Dentro de ellos también hay los inhibidores de las beta-lactamasas, ¿ya? Que están dentro del rubro de las penicilinas, porque su naturaleza química también es de ser beta-lactámicos. Estos son los inhibidores, o sea, ¿por qué se usa estos inhibidores? Cuando la bacteria es resistente a estas moléculas de aquí, ¿ya? Bueno, eso lo van a ver la próxima semana. Los aminoglucósidos, también, miren, la gentamicina, la estreptomicina, la tobramicina, son producidas también por microorganismos. Las cefalosporinas, que también son beta-lactámicos, también son producidas por hongos, ¿no? Este es por el Penicillium notatum, este es por el Cephalosporium acremonium, los carbapenemas, los monobactamas, caen dentro de este rubro de los antibióticos beta-lactámicos. Los macrólidos, ¿no? Miren la acitromicina, la claritromicina, la eritromicina, las lincosamidas, la clindamicina, que casi no se usa mucho. Las tetraciclinas también son producidas por microorganismos, ¿ya? Entonces, este es un cuadro muy general, ¿no? Muy general. Padroxilo, miren, la acitromicina, la que se utiliza hoy para el COVID, ¿no? Eso también es un antibiótico. La ciprofloxacina está dentro del rubro de las quinolonas porque su naturaleza química se basa en esta estructura, ¿no? Quinoloónica. Ya vamos a ver por qué. Las sulfonamidas también caen dentro de este rubro de la sulfonamida, porque su naturaleza química es una sulfonamida y hay una serie de derivados de las sulfonamidas, ¿no? Por ejemplo, aquí el Bactrim dice que tiene sulfametazol. Por acá debe haber acá está el sulfametazol. Entonces está dentro de las sulfonamidas. Muy bien, ustedes han escuchado entonces hablar de espectro antimicrobiano, algunas estructuras, algunas moléculas antibacterianas, se dice son de espectro amplio y otras dice son de espectro estrecho, ¿sí? Las de espectro amplio
cuando la molécula inhibe, ¿sí?, a una serie de microorganismos, ¿ah? Ya sea gram positivos, gram negativos, y algunos atacan hasta hongos. Entonces se dice que son de espectro amplio. Pero cuando son de espectro estrecho, cuando tienen una acción, digamos, eficaz frente solamente a un grupo pequeño, un grupo concreto de microorganismos. Por ejemplo, la vancomicina o la penicilina G, o sea, la más simple, ataca solamente a gram positivos y no ataca a los gram negativos. ¿Ya? Entonces son de espectro estrecho. Otra cosa importante que hay que notar es la concentración mínima inhibitoria, ¿ya? Y dentro de ello, si la molécula es bactericida o bacteriostática, ¿no? Bactericida o bacteriostática. La concentración mínima inhibitoria, que también se llama SIN o MIC, ¿no? En inglés, concentración inhibitoria mínima, ¿sí? Es cuando a partir de esa concentración ya no hay crecimiento bacteriano. Ya no hay crecimiento bacteriano. Por ejemplo, aquí vamos a suponer esto, aquí se ha colocado 1 gramo, acá medio gramo, acá 250 miligramos, ¿sí? Acá 125, por decir, ¿no? O sea, 1/8, 125. Y así, aquí de 125, ¿cuánto es la mitad? Algo de 62.5, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay crecimiento bacteriano. O sea, esto de rojito indica, indica crecimiento bacteriano, ¿sí? Pero acá ya no hay crecimiento bacteriano. Quiere decir, de aquí para adelante, ¿no? O sea, de esta concentración a las más altas, ya no hay crecimiento bacteriano. Quiere decir que la concentración mínima inhibitoria es 1/8, ¿no? O sea, si hablamos de que aquí ha habido 1 gramo, medio gramo, acá 250, aquí sería la concentración mínima inhibitoria es 125 microgramos, ¿no? Hablando así. Y no le puedes dar menos dosis porque ahí la bacteria ni siquiera se afecta, sigue creciendo, ¿ya? Y también hay una que se llama concentración bactericida mínima. Es cuando a partir de aquí, de esta concentración mínima inhibitoria, usted lo coloca en otro medio de cultivo o en el mismo medio de cultivo y lógicamente hay bacterias que siguen creciendo, ¿sí? Pero ya sin la droga, ¿no? Hay bacterias que siguen creciendo y otras no. Lo que quiere decir que las bacterias a esta concentración, por ejemplo, sea la concentración de 500 microgramos, la bacteria, como ya no ha crecido, quiere decir que a esta concentración se ha muerto, ¿sí? Se ha muerto. A esa concentración donde la bacteria ya ha muerto, se le llama concentración bactericida mínima. Entonces, hay 2 términos aquí. Hay un MIC, que es la concentración inhibitoria mínima, y hay un MBC, que es la concentración bactericida mínima. Aquí simplemente se ha detenido el crecimiento en estos casos, porque la bacteria, mire, sigue creciendo, ¿no? Y en este caso ya la bacteria ha muerto. Aquí entonces, lo que quiere decir que cuando esto ha sucedido, quiere decir que por ejemplo acá, como aquí ha habido, como en este caso ha habido simplemente, se ha detenido el crecimiento porque luego la bacteria digamos, al colocarse en otro medio de cultivo, la bacteria se ha desarrollado nuevamente. Realmente se ha detenido. Por lo tanto, a esta concentración, el antibiótico o el antimicrobiano es bacteriostático porque solamente se ha detenido el crecimiento, ¿no? Pero a esta concentración, vamos a decir de 500 microgramos, la bacteria ya no ha crecido porque ha muerto. Quiere decir que ha sido bactericida, ¿ya? Miren acá. Aquí, aquí es un control, ¿no? Aquí es un control. Quiere decir que aquí no ha habido ninguna administración de un medicamento. Gracias. ¿Ya? Entonces la bacteria ha seguido creciendo, ¿no? En el tiempo, ¿sí? En el tiempo. Ha seguido creciendo. Y aquí se le ha administrado un agente bactericida. Se ha detenido el crecimiento nada más. O sea, el proceso infeccioso ya no ha continuado. Se ha detenido el crecimiento. Y con el tiempo,
Y con el tiempo, o sea, vamos a decir, a la semana, estas bacterias que ya no se reproducen, el cuadro infeccioso tiende a desaparecer. Lo que quiere decir que si usted consume un medicamento que es bacteriostático y dice, ya bueno, ya me siento bien al tercer día, ya no tengo la infección, ya no me duele, ya no tengo fiebre, ya no tengo dolor, entonces, ¿ya para qué voy a seguir tomando el resto de medicamentos? Porque los antibióticos generalmente se consumen por 8 días, 7 días como mínimo. Pero si el antibiótico es bacteriostático, miren, se detiene el crecimiento, usted deja de tomar y las bacterias nuevamente recobran su crecimiento. Viene la recaída, ¿sí? Viene la recaída. Por eso es que se dice los antibióticos se deben de consumir, ¿no? Por un tiempo mínimo de 7 días. Pero muchas personas ya se sienten bien o ya no tienen dinero para comprar el resto de la dosis, van y compran la mitad o a veces compran para un día, ¿no? Lo toman y después de 24 horas siguen con el mismo problema. Y cuando es bactericida, el agente bacteriano lógicamente muere, ¿no? Muere. Ya no hay ni siquiera rastros de bacterias. Entonces, esos son algunos términos que ustedes tienen que conocer. Yo estoy seguro que sí ya los conocen, ¿ya? Pero es necesario recordarlas, ¿sí? El término bacteriostático, donde se detiene la producción y el crecimiento de las bacterias de manera reversible, quiere decir que en algún momento, como en este caso, ellas recobran su crecimiento. Y bactericidas, los que matan las bacterias, por ejemplo aquí. Ya no hay crecimiento por más medio de cultivo que le coloques. Bueno, la clasificación de los antimicrobianos puede estar en relación a qué? A su mecanismo de acción o a la naturaleza química de las moléculas. Por ejemplo, los beta-lactámicos, ¿no? Estarían dentro del rubro de todas aquellas las moléculas que tienen el anillo beta-lactámico dentro de su estructura. Por ejemplo, todas las penicilinas son beta-lactámicas, las cefalosporinas son beta-lactámicas, los carbapenemas son beta-lactámicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es de acuerdo a su naturaleza química. Otra clasificación es de acuerdo a su mecanismo de acción. Vamos a ver acá. Esta es una bacteria, ¿no? La estructura, bueno, gráfica de una bacteria. Ustedes saben que todas las bacterias tienen una pared celular, ¿ya? Tienen un citoplasma, ¿sí? Y dentro de ellos tienen, sintetizan sus proteínas, tienen sus ribosomas, etcétera, etcétera, ¿no? Para sintetizar sus proteínas. Entonces, algunos antibióticos o antimicrobianos atacan a la pared celular. Otros atacan a su membrana, ¿no? A su membrana plasmática. Y otros inhiben la síntesis de sus proteínas, ¿no? Otros inhiben a sus enzimas, ¿ya? Por ejemplo, acá, las bacterias que inhiben la síntesis de la pared celular son, por ejemplo, la vancomicina, las penicilinas, miren, ¿no? Las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactamas, los carbapenemas. Todas ellas inhiben la síntesis de la pared celular de la bacteria. Pero, lógicamente, no lo hacen en las bacterias adultas. Porque las bacterias adultas ya formaron su pared celular. Tienen que hacerlo en las bacterias jóvenes, las que están en crecimiento. Por ejemplo, acá, las sulfonamidas y el trimetoprim atacan a nivel de la síntesis del ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Que es indispensable también para la bacteria, ¿ya? Vamos resumiendo por aquí. Las tetraciclinas, la spectomicina, etcétera, etcétera, la kanamicina, caen dentro del rubro de los aminoglucósidos y atacan a nivel de los ribosomas. Inhiben la síntesis de proteínas al unirse a la subunidad 30S de los ribosomas. Hay otras como las eritromicinas, los macrólidos, cloranfenicol, las lincomicinas, que también inhiben la síntesis de proteínas, pero atacan en otra zona, en la subunidad 50S del ribosoma, ¿ya? Hay otras como el ácido nalidíxico, que son las quinolonas, las ciprofloxacinos, que inhiben
a la DNA girasa, que tiene que ver con el superenrollamiento del ADN. Y así, ¿no? Entonces, miren, estos son los sitios, ¿no? Donde tú puedes atacar a una bacteria para eliminarla, ¿sí? Es como en el box, ¿no? En el box, tú le puedes dar en el brazo y en el hombro, ¿no? Y el boxeador sigue normal, sigue boxeando tu opositor. Pero si tú le das a veces en la mandíbula inferior, ¿sí? A lo mejor, ¿no? A lo mejor lo noqueas, como se dice, ¿no? Y entonces depende de dónde le des el golpe. Igualito, ¿no? Aquí, los antimicrobianos también atacan en los lugares más sensibles de estos microorganismos con la finalidad de eliminarlos. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Hola? Sí, profesor. Vamos a ver. Entonces, los agentes antimicrobianos, ya, como las sulfonamidas, ahora entramos a las sulfonamidas. Ya vemos de que las sulfonamidas tuvieron su origen en el año 1932 por Domack, etcétera, etcétera, y que se originaron a partir de un tinte, ¿no? De un tinte que se utilizaba para colorear cueros, tejidos, etcétera, ¿sí? A este le llamaron el Prontosil, pero que al introducirlo dentro del organismo, el hígado lo metabolizaba, rompía aquí este compuesto diazo, claro, esta enlace diazo, y liberaba la sulfonamida, que es la porción activa, ¿no? Y aquí ustedes pueden darse cuenta de que esta molécula, cuando estaba unida, cuando estaba bloqueada el grupo amino, era inactivo. Si era inactivo, quiere decir que al estar libre, esta recuperaba su actividad. Lo que quiere decir que este grupo amino es indispensable para la actividad de la molécula y que esté libre. Porque cuando está, digamos, enlazado o unido a otra sustancia, esta molécula es inactiva. Y cuando es inactiva, una molécula es inactiva, pero en el organismo libera una sustancia activa, esta molécula se le denomina profármaco, ¿no? Profármaco. Entonces, fue la base, este descubrimiento fue la base del inicio de la era infecciosa moderna, la etapa de la quimioterapia antimicrobiana. Es decir, en esa época, ¿no? Es como decir, un regalo de Dios, ¿sí? Un salvavidas. Como si ahorita, por ejemplo, descubriéramos algo para curarnos de esta terrible pandemia, ¿no? Entonces, el Prontosil marcó el comienzo de la era infecciosa moderna y fue uno de los pilares, digamos, de la quimioterapia antimicrobiana. Aquí, ¿no? Mediante una azoreductasa, esta molécula inactiva, pero administrada en animalitos o en seres humanos, esta azoreductasa liberaba esta molécula activa, ¿no? La sulfanilamida. Este era un tinte rojo y este es incoloro. La sulfanilamida prácticamente basa su mecanismo de acción en ser competitivo con una sustancia que utiliza la bacteria para producir su ácido fólico. Y ese ácido fólico es indispensable para producir, también nosotros lo necesitamos, los seres humanos, para producir nuestra síntesis de bases púricas y de ADN, ¿ya? Bases púricas y pirimídicas, ¿no? Y en consecuencia, nuestro ADN, y ustedes saben que a partir de ahí se desencadena la síntesis de proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, el microorganismo utiliza este ácido paraminobenzoico y lo incorpora dentro de esta pteridina, miren aquí, el PABA, para sintetizar su ácido fólico. Lógicamente que luego incorpora el ácido glutámico. Y a partir de esta sustancia, la bacteria comienza su desarrollo, ¿sí?
Pero cuando está presente la sulfonamida, estas dos compiten. Y esa competencia hace que esta sulfonamida mayor concentración, por eso es importante el MIC, o sea, la concentración mínima inhibitoria, para ser más grande que el ácido paraminobenzoico, o sea, que el metabolito que utiliza la bacteria. ¿Ya? Entonces, le gana el sitio de acción y inhibe el crecimiento de la bacteria. Ese es más o menos su mecanismo, ¿no? Hoy, lamentablemente, miren, el mecanismo es tan interesante, pero las sulfonamidas hoy prácticamente han disminuido enormemente su popularidad porque antes, bueno, pues hubo un boom de la quimioterapia con este descubrimiento de las sulfonamidas, a pesar de su bajo costo, ¿no? Y su eficacia, pero aún hay preparados que se están utilizando hasta hoy. Por ejemplo, uno de ellos, como ya vimos ahí en alguna figurita, el Bactrim, por ejemplo, ¿no? El Bactrim se utiliza mucho, es uno de los productos dentro de los antimicrobianos que más se expende. El mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Miren aquí, ve. Aquí está la teridina, ¿ya? Esto sucede en la bacteria, ¿ya? Esto sucede en la bacteria. Miren aquí, la teridina incorpora el PABA, ¿sí? Incorpora el PABA mediante esta enzima que se llama la dihidroteroato sintetasa, aquí está, y se forma el ácido dihidroteroico. Este ácido dihidroteroico, por acción de la dihidrofolato sintetasa, forma el ácido dihidrofólico y este se reduce, ¿no? Se reduce para formar el ácido tetrahidrofólico, ¿ya? El ácido tetrahidrofólico, que es importante para la formación de esta timidina y a su vez del DNA que interviene en el desarrollo de la bacteria, ¿sí? Esto sucede normalmente. O sea que su metabolito principal, ¿ya? Como decir, esencial, así como nosotros tenemos aminoácidos esenciales que sin ellos no podríamos desarrollarnos normalmente, ¿no? ¿Cuántos son? Creo que son 20 aminoácidos esenciales, ¿no? Sin esos aminoácidos no podríamos nosotros desarrollarnos normalmente. La bacteria también utiliza este PABA, este ácido paraaminobenzoico, este PABA, ¿ya? Como metabolito esencial para la síntesis de su DNA. ¿Ya? Sin esto, la bacteria muere, no se desarrolla, no se multiplica. Entonces, cuando está presente la sulfonamida, miren aquí, tiene dos mecanismos de acción, o sea, hay dos teorías que sustentan la inhibición de esta síntesis del ácido tetrahidrofólico en la bacteria, ¿ya? En la bacteria. Una es que compite con el PABA, ¿sí? Inhibiendo a esta enzima dihidroteroato sintetasa, y en consecuencia todo este proceso ya no se forma, ¿sí? Ya no se forma. Y el otro es que el otro mecanismo es el paso B. El paso B en donde la sulfa ingresa a la enzima, ¿sí? Ingresa a la enzima y la enzima lo incorpora, ¿no? A través de su grupo amino, igual como acá, dentro de esta molécula de dihidroteroato o difosfato. Lo incorpora y elabora un falso metabolito. O sea, en lugar de formarse este de aquí, se formaría esto y lógicamente no se uniría o no estaría en capacidad de unir al ácido glutámico, ¿sí? Que finalmente es esta estructura de aquí. Y si no une al ácido glutámico, no se forma el ácido tetrahidrofólico y en consecuencia tampoco se genera todo esto, ¿no? Se inhibe. Entonces, hay dos prácticamente mecanismos. Uno que inhibe a la enzima y el otro mecanismo es que se forma un falso metabolito. O sea, en lugar de formarse el ácido dihidroteroico, se forma este falso metabolito que incorpora a la sulfonamida dentro de su estructura, igualito como lo hace aquí, ya incorporado al ácido paraminobenzoico.
¿Ya? Entonces, en esa forma se inhibe el crecimiento de la bacteria. Entonces, aquí les pregunto, a ver, jóvenes, si estamos entendiendo hasta aquí. ¿Las sulfonamidas son bactericidas o bacteriostáticas? En base a este mecanismo. Bacteriostáticas. Bacteriostáticas, porque solamente detienen el crecimiento de la bacteria, ¿no? O sea, que si, por ejemplo, nosotros consumimos a lo mejor alguna sustancia que contenga este ácido paraminobenzoico, ¿sí? Otra vez, este paraminobenzoico desplazará a la penicilina, perdón, a la sulfonamida, y nuevamente recobra su proceso de síntesis, ¿no? Su proceso de síntesis. O si dejamos de tomar sulfa, la bacteria otra vez, claro, está media noqueada, pero luego se recupera y sigue su desarrollo, ¿ya? Entonces son simplemente bacteriostáticas, ¿ya? Bacteriostáticas. ¿En base a qué estas sulfonamidas actúan en base, miren, a su similitud estructural, ¿no? En base a su similitud estructural. Aquí tenemos, miren aquí el receptor del ácido paraminobenzoico, como ven aquí, ¿sí? Como ven acá, el grupo ácido promueve una interacción iónica con esta zona del receptor. Aquí el anillo aromático mediante enlaces de Van der Waals, ¿no? Y aquí el grupo amino mediante un enlace de hidrógeno. Igualito, la sulfa tiene casi la misma estructura, miren, grupo amino, anillo aromático y un grupo ácido, que es la sulfonamida. Interacción iónica, igualito, Van der Waals, por eso este anillo aromático en la sulfonamida siempre debe estar. Y aquí el enlace de hidrógeno. ¿En base a qué? ¿En base a qué se ha propuesto este mecanismo, ¿no? Que interactúa con el mismo receptor? Bueno, ahora ya por un proceso, digamos, de docking molecular se ha descubierto con mayor eficacia, pero miren aquí las distancias interatómicas, tanto del ácido paraminobenzoico como de la sulfonamida, son casi idénticas. 6.7 angstrom y 6.9 angstrom. Lo que quiere decir que calza dentro de esta zona del receptor sin ningún problema. ¿Sí? Esta estructura del ácido también tiene casi las mismas distancias interatómicas. 2.3 angstrom, digamos la distancia interatómica entre este carbonilo y este hidroxilo, igual aquí este carbonilo y este grupo amino, 2.4 angstrom, en consecuencia calza exactamente, y por eso hay una analogía estructural que calza dentro del receptor. Aquí, por ejemplo, para indicarles de que el pKa, ¿sí?, de la molécula es indispensable para su actividad, ¿no? Y si bien es cierto, esta es una sulfonamida que tiene una acción antibacteriana y debido a su similitud estructural con el ácido paraminobenzoico, pero esta es una sulfonamida de acción débil, miren, de acción débil. Los sustituyentes generalmente van a nivel de este grupo amino, ¿no? De la porción de la sulfonamida, este grupo amino. Los sustituyentes generalmente van acá. ¿Por qué? Porque se ha descubierto de que si esta sulfonamida tiene un pKa de 10.4, su acción antimicrobiana es débil. Sin embargo, cuando el pKa es muy bajo, por ejemplo, en este caso, como la sulfacarbamida, esta es una carbamida, ¿ya? Me he olvidado de poner el nombre. También el pKa es muy bajo, su acción también antibacteriana es muy débil. Entonces, lo que quiere decir que este grupo carbamida, ¿sí?, este grupo carbamida no es ideal. Mire, se ha sustituido este hidrógeno por esta carbamida, no es ideal para, digamos, obtener una molécula eficaz. Entonces, ¿por qué esta estructura, digamos, si tiene el pKa más bajo, es acídica, y si tiene el pKa más alto, es, digamos, un poquito menos acídica? Ustedes saben que la acidez y el pKa está en relación a la posibilidad de donar
un hidrógeno o un protón, ¿no? Aquí estos grupos oxígenos son electronegativos y lo que hacen es jalar los electrones, ¿sí? Y al jalar los electrones al átomo más débil, ¿sí? Prácticamente lo estarían liberando, ¿no? Entonces, esta molécula tiene esa posibilidad de liberar este protón. Por lo tanto, es un ácido débil, vamos a decir. Pero en cambio aquí, miren, tienen un grupo atrayente de electrones y acá otro grupo atrayente de electrones. Por lo tanto, la posibilidad de que este protón se libere sería mayor. Por lo tanto, este es más ácido, ¿no? Esta sulfacarbamida es más ácida. Entonces, estos ambos extremos no son buenos. ¿Cuáles son buenos? Cuando la molécula tiene un sustituyente aquí, de tal forma que le dé un pKa que varíe entre 6 y 8. Hasta 8.4 dicen, ¿no? Le da la potencia máxima porque está cercano al pH fisiológico, que asegura un grado de ionización del 50%, ¿no? Del 50%. Entonces, bueno, aquí también para indicar de que debido a esto, debido a esta naturaleza de las sulfonamidas, cuando solamente se utilizan por vía oral, ustedes no han visto hasta ahorita, no sé, tal vez algunos sí, de que no han ido a decir, anda, cómprate una ampolla de una sulfa. No hay ampolla de sulfa, porque sus sales alcalinas son muy irritantes, ¿no? Y causan mucho dolor cuando se aplican, ¿ya? Por ejemplo, aquí, el sulfisoxazol, su sal alcalina es muy irritante, ¿sí? Y las sulfonamidas, ¿por qué tienen que, si se desea administrar, digamos, en inyección, son moléculas muy insolubles, ¿sí? Son moléculas insolubles. Por eso que el Bactrim, por ejemplo, viene en suspensión, ¿ya? El jarabe viene en suspensión. Usted tiene que agitarlo antes de utilizarlo, cuando es para niños, ¿no? Ojo que no se debe dar a niños menores de 2 años, ¿no? Viene en suspensión, tiene que agitarlo. Suspensión significa que no está en solución, ¿no? No está en solución, o sea, no está homogéneamente distribuido en el seno del solvente. Entonces, suspensión quiere decir que el soluto no es miscible, entonces tiende a caer al fondo. Y si usted, por ejemplo, no agita el frasquito, ¿qué va a consumir? Va a consumir simplemente el solvente, el líquido, y le va a quedar abajo el principio activo, o sea, le va a quedar abajo la sulfa, ¿ya? Y a lo mejor, si usted sigue tomando, el paciente no se cura porque no está tomando el antimicrobiano y cuando le da lo último, a lo mejor lo intoxica porque le está dando prácticamente el principio activo concentrado, ¿no? Concentrado. Entonces, mire, muchísimo cuidado, por eso a ustedes se les enseña qué cosa es una solución, qué cosa es una suspensión, qué cosa es una emulsión, etcétera, etcétera. Entonces, su sal sódica es, digamos, como base es insoluble, pero su sal sódica es bastante soluble, pero es muy alcalina y causa irritación. Bueno, la modificación molecular de las sulfonamidas, ya dijimos que se basa en la sustitución de uno de sus hidrógenos, ¿no? De la molécula de la sulfonamida. Este grupo amino aromático casi no se debe tocar, porque ya hemos visto que cuando se bloquea, la molécula se vuelve inactiva. Pero sí hay fármacos, digamos, que se formulan como profármacos. Entonces aquí el sustituyente generalmente es un heterociclo. Mire, R, sustituyente R. Cuando es hidrógeno, se obtiene la sulfonamida, que ya hemos visto, que le da un pKa de 10.4. Pero cuando es una piridina, miren aquí, el pKa obtenido es 8.4. Cuando es un tiazol, se obtiene el sulfatiazol, el pKa es 7.1. Cuando es esta es una pirimidina, ¿no? Se obtiene la sulfadiazina, su pKa es 6.5. Y cuando es una carbamida, se obtiene la sulfacarbamida, su pKa es 5.4. Si nosotros nos vamos aquí, aquí está la concentración inhibitoria mínima. Ojo, lo que dijimos hace rato. 10.6,
10.5 a la menos 5, ¿no? 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. ¿Cuál es más concentrado? ¿Cuál es más concentrado? 10 menos 6, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 3. ¿Cuál es más concentrado? 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 es más concentrado, este es más diluido, ¿no? Miren aquí el pKa, ¿sí? La pKa. Entonces, la concentración mínima inhibitoria, ¿no? La concentración mínima inhibitoria está en relación al pKa. Miren, pKa de 3 se necesita mayor dosis. pKa de 5, como la sulfacarbamida, se necesita también menor dosis, pero digamos aún alta. Pero cuando estamos en un pKa de 6 hasta un pKa de 8, se obtiene la potencia máxima, porque aquí hay inhibición del crecimiento bacteriano. Entonces, el pKa ideal para las sulfonamidas está entre 6 a 8.4. 6.5 a 8.4. Ese es el pKa ideal. Aquellas sulfonamidas que tienen menor aquí pKa de 6.5 o mayor de 8.4, prácticamente su actividad es menor, ¿ya? Es menor. Esto quiere decir que el sustituyente que se coloque aquí es importante para la potencia antimicrobiana. Aquí tenemos la sulfacarbamida y aquí tenemos la sulfanilamida. Bueno, entonces estas moléculas son las óptimas, ¿no? Que caen dentro de este rango, digamos, ¿no? De pKa. ¿Estamos bien? Bueno, ¿estamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Parece que están durmiendo algunos. Bien, entonces, para ver algo sobre la relación estructura química actividad, algo digamos, entendible, podemos dividir a la molécula en 4 partes, ¿no? Un grupo amino, un anillo aromático, la sulfonamida y el grupo sustituyente a nivel de uno de los hidrógenos de este grupo amino, ¿no? Uno de los hidrógenos. Ojo, un hidrógeno generalmente debe estar libre, ¿ya? Debe estar libre, ¿sí? Para que la molécula se pueda, lógicamente, ionizar, ¿no? O sea, y pueda interactuar con el receptor. No olvidemos de que la interacción aquí con el receptor es de tipo iónico, ¿no? Por eso que solamente se debe reemplazar uno de los hidrógenos. Y R debe ser un grupo heterocíclico que promueva, digamos, un pKa adecuado, óptimo, dentro de la molécula. Entonces, aquí, el grupo amino es esencial para la actividad. Y ustedes han visto que el protosil, que tiene ese grupo amino bloqueado, es inactivo, ¿ya? Es inactivo. El anillo aromático es requisito estructural, digamos, importante para la actividad antibacteriana. Y solo debe estar para sustituido. O sea que si se coloca el grupo amino aquí en orto o en meta, la molécula es inactiva. ¿Por qué creen que sería inactiva? Si lo colocamos el grupo amino por acá, vamos a decir en meta. ¿Por qué consideran que sería inactiva la molécula? Impedimento estérico. ¿Por qué? Impedimento estérico. No, más fuertecito, no te escucho bien. Impedimento estérico, profesor. No, o sea, en lugar de colocarlo en para, lo colocamos en orto, vamos a decir aquí, o lo colocamos en meta. La molécula es inactiva. ¿Por qué? Es indispensable que esté en para. ¿Por qué en meta, por ejemplo, no sería activa la molécula? Porque ya no tiene la misma distancia interatómica que el PAVA, ya no es semejante, ya el tamaño, ustedes han visto, es menor, ¿no? Y no interactúa con esa zona
del receptor para interactuar mediante la formación de ese enlace de hidrógeno, ese puente de hidrógeno, ¿ya? Es por eso, ¿ya? Entonces ya no sería un análogo del PABA, perdón. Entonces aquí el grupo sulfonamida es esencial que esté al lado del anillo aromático para la actividad antibacteriana, porque aquí se genera, como ustedes han visto, la interacción iónica, ¿no? La interacción iónica. El intercambio de grupo sulfonamida por grupo aquí unamida, ¿no? La actividad se reduce, miren. Y aquí el sustituyente en este nitrógeno, ¿no? De este grupo R, digamos, debe ser, el grupo amino dice debe ser primario. R es el único sitio posible que puede variar de las sulfonamidas, puede ser hidrógeno, como ustedes han visto, en el caso de la sulfanilamida, puede ser un anillo aromático o puede ser un anillo heterocíclico, como ya hemos visto, generalmente son anillos heterocíclicos. La sustitución de los núcleos heterocíclicos aromáticos produce compuestos altamente potentes. Vamos a ver algunos de ellos. Y la N-disustitución, o sea, si aquí sustituimos los dos hidrógenos, en general conduce a compuestos inactivos. Entonces, en resumen, el grupo amino debe estar libre y debe estar en posición para. El anillo aromático también debe estar libre, generalmente no acepta sustituyentes. El grupo sulfonamida es indispensable para la interacción iónica, y este grupo R solamente se debe sustituir uno de los hidrógenos y debe ser un heterociclo para mantener el pKa, ¿sí?, adecuado de la molécula y la actividad óptima, ¿no? La actividad óptima. Bueno, algunos derivados de las sulfonamidas tienen un sustituyente a nivel de este grupo amino, ¿sí?, pero son inactivos, por lo tanto son profármacos. La clasificación de las sulfonamidas, miren, se clasifican en sulfonamidas de acción corta, aquí tenemos la molécula, 10.4, sulfonamida de acción corta, sulfonamida de acción intermedia, esto está en base al sustituyente, ¿sí?, que le da un mayor o menor tiempo de duración, y sulfonamida de acción prolongada, ¿no? Aquí está el otro sustituyente que se ha invertido aquí la molécula. Aquí tenemos el sulfatiazol por el anillo tiazol, el sulfametoxazol, por aquí el metilisoxazol, y la sulfadoxina, porque aquí tiene una diacina, digamos, ¿no? Una dimetoxidiacina. Entonces, miren, ¿qué hace que estos sustituyentes, a nivel, el resto de la molécula es igualita, ¿no? El resto es igualito, en las tres, igualito, solamente se ha cambiado uno de los hidrógenos. Este tiene su hidrógeno, esta tiene su hidrógeno, y esta tiene también su hidrógeno aquí. Se ha sustituido uno nomás. Sin embargo, los tres sustituyentes son heterocíclicos. ¿Ve? Son heterocíclicos. Y están determinando el tiempo de vida media de la molécula. El grupo tiazol, por ejemplo, dice que le da un tiempo de vida media de 3 a 4 horas, un pKa de 7.1, que está dentro del rango óptimo. El isoxazol le da un tiempo, metilisoxazol le da un tiempo de vida media de 6 a 12 horas, o sea, mejora la permanencia de la molécula dentro del organismo. Y el dimetoxidiacina le da un tiempo de vida media, ojo, de 7 a 9 días. Por eso esta no se utiliza como antibacteriano, ¿ya? Porque es muy tóxico. Estos tienen la posibilidad de generar, como se detienen ahí en el organismo y son prácticamente insolubles, generan cristaluria, por eso casi estas no se utilizan, ¿ya? Casi estas no se utilizan. El pKa óptimo, miren ahí. Entonces, este grupo tiazol, ¿sí? Este grupo tiazol, ustedes saben de que aquí este grupo amino es un atrayente de electrones y le da cierta acidez, ¿sí? Cierta posibilidad para liberar este protón, de tal forma que estas tienen un pKa que cae dentro del rango, como que si tuviera un hidrógeno. Por ejemplo, aquí igual sucede, pero además digamos, si bien es cierto, esta molécula, como ustedes ven aquí, tiene un pKa menor, quiere decir que es más acídico, porque tiene un oxígeno adicional
que es más electronegativo, pero es compensado por este grupo metilo, que es un inductor de electrones, por eso que tiene una mayor densidad electrónica que este tiazol, pero no tiene mucha polaridad porque es contrarrestado, digamos, por este grupo metilo, y eso le da una mayor permanencia dentro del organismo. En cambio aquí, bueno, este grupo es mucho más, tiene mayor alta densidad electrónica, ¿sí? Y en consecuencia esta molécula va a ser mucho más estable. Entonces, el anillo heterocíclico aquí hay alta densidad electrónica, pero baja polaridad. Este es el más polar, ¿no? Este sería el más polar porque aquí se generaría una polaridad negativa, una densidad electrónica negativa que también promueve una mayor solubilidad en agua, ¿no? Entonces, esta molécula que tiene un tiempo de vida media muy prolongado, ¿no? Debido a su alta densidad electrónica, alta combinación con las proteínas plasmáticas, tiempo de vida media prolongado, no se utiliza para infecciones, sino para profilaxis, o sea, prevención y tratamiento del paludismo, ¿ya? Algunos análogos son la sulfadiazina y otro análogo es el sulfamoxol, ¿ya? Muy bien. Los análogos de sulfonamida con toxicidad reducida. Miren, las sulfonamidas, como el caso del sulfatiazol, tienden a producir compuestos insolubles porque estos dentro de su proceso metabólico de fase 2 se acetilan, ¿no? Y al acetilarse causa problemas de cristaluria porque puede acumularse a nivel de los túbulos renales y generar ahí depósitos que pueden inclusive generar lesiones, ¿no? Infección renal por este proceso de cristaluria, porque al acetilarse se convierte, este es polar y este es menos polar, se convierte en un compuesto insoluble. Por eso que este sulfatiazol casi no se usa y se ha cambiado por esta pirimidina para obtener la sulfadiazina que genera, digamos, un compuesto un poquito más iónico, ¿no? Más iónico porque evita mediante esta inducción negativa, evita que este hidrógeno, este oxígeno permanezca en su estado iónico, ¿no? ¿Cuál es la comparación? Que este protón no es muy ácido, por lo tanto el sulfatiazol, ¿sí? El sulfatiazol y su metabolito están mayormente no ionizados, ¿sí? No ionizados. En cambio, el anillo pirimidina es más atrayente de electrones por estos grupos aminos que son atrayentes de electrones. Entonces, la acidez es mayor y por lo tanto están en su forma más iónica en el pH sanguíneo. En consecuencia, son más solubles y se excretan más rápido y son menos tóxicos. También la sulfadiazina se puede, digamos, formular con nitrato de plata para proponer un producto como crema que se utiliza generalmente en quemaduras, ¿no? En quemaduras. Sin embargo, las sulfonamidas, miren, también se pueden volverse resistentes, ¿sí? Resistentes o los microorganismos pueden volverse resistentes a las sulfonamidas como consecuencia de un incremento en la producción, de un incremento del PABA, ¿no? O una alteración también en la enzima, ¿no? En la enzima. Algunas sulfonamidas relevantes, aquí ya hemos visto la sulfonamida de acción intermedia, que es el sulfametoxazol, que se administra cada 12 horas, miren un pKa que varía entre 5 a 6, la argéntica, sulfadiazina argéntica, el sulfisoxazol, que es una sulfonamida de acción corta, miren ahí sus sustituyentes bastante polares, y la sulfacetamida, si es más polar, lógicamente se elimina más rápido, ¿no? Y la sulfacetamida que tiene, miren, un grupo acetil, ¿no? Es una acetil sulfonamida que se utiliza a nivel tópico, ¿no? Esto viene en colirios,
¿no? Esta sí se puede utilizar como sal porque su sal sódica está tiene este pH de 8.5. Y finalmente la sulfonamida de acción prolongada, que es la sulfadoxina, como ustedes han visto acá, tiene esta estructura, una dimetoxipirimidina, pero que no se utiliza esta sulfonamida para tratamiento de infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque genera mucha cristaluria y genera infecciones renales, ¿no? Bastante crítico. Y sí se utiliza para el tratamiento del paludismo o la prevención, pero combinado con una pirimetamina, que es un inhibidor también del ácido fólico. También hay profármacos de sulfonamida, pero que estos grupos deben ser biodegradables, ¿no? Profármaco es una sustancia inactiva, pero que en el organismo se libera, ¿no? Para dar a la molécula activa, ¿no? Ustedes saben de que la porción farmacofórica prácticamente de esta sulfonamida sería el grupo amino. Así tenemos, por ejemplo, el succinil sulfatiazol, el ácido succínico. Estos profármacos se liberan cuando uno quiere una acción local. Tenemos, por ejemplo, una infección gastrointestinal y lógicamente queremos que la molécula actúe a nivel del intestino, que no se absorba, sino que pase al intestino y ahí inhiba el crecimiento bacteriano, ¿no? Para, digamos, tratar ese proceso infeccioso. Entonces, se esterifica aquí el grupo amino mediante un compuesto ácido, ¿no? Un compuesto dicarboxílico, como en este caso el ácido succínico. Ustedes saben de que este ácido succínico a nivel del pH alcalino, a nivel del duodeno, del intestino, se va a ionizar, ¿no? Y como compuesto iónico no se absorbe, ¿sí? No se absorbe. Entonces, se queda ahí en el intestino. El intestino es atacada por las enzimas bacterianas y lo hidrolizan y liberan la molécula activa, y esta es la molécula que va a actuar sobre la bacteria, ¿no? Sobre la bacteria. Entonces se utiliza en infecciones intestinales para un uso solamente local. Otra molécula para el mismo fin es la sulfasalacina. Miren, la sulfasalacina es una sulfapiridina, es un profármaco, es inactivo, igual que este, ¿no? Es un profármaco, como tal es inactivo. Aquí también la sulfasalacina, pero que no se va a absorber. Miren, aquí este grupo ácido en el duodeno, en el intestino, digamos, se va a ionizar porque ahí el pH es mayor de 6, 7, ¿no? En el intestino el pH es mayor, entonces frente a un ácido, lógicamente se va a ionizar, y este compuesto iónico no se va a absorber, por lo tanto va a permanecer en el intestino. Vienen las azoreductasas bacterianas que están causando la infección y liberan por un lado la sulfapiridina y por otro lado el ácido 5-aminosalicílico, que ustedes han visto que los derivados del ácido salicílico tienen una acción analgésica. Entonces, por un lado se va a producir una acción antibacteriana y por otro lado una acción analgésica. Y se utiliza en cuadros de colitis ulcerosa. Ahora, ¿por qué no se utiliza separado? Porque son irritantes, ¿no? Son irritantes. Entonces, a nivel del intestino, ¿no? Esta irritación va a ser mínima. Un antibacteriano, miren, una molécula que libera un antibacteriano y un antiinflamatorio. Algunos efectos adversos de las sulfonamidas pueden causar este cuadro de hipersensibilidad, ¿no? Erupciones cutáneas, fiebre y este eritema multiforme que se llama síndrome de Stevens-Johnson. También pueden producir ictericia porque estas sulfonamidas tienen alta combinación con las proteínas plasmáticas y desplazan a la bilirrubina, ¿no? Y al desplazar a la bilirrubina, la concentración de bilirrubina se incrementa, ¿sí? Se incrementa y puede generar un cuadro de ictericia. Cuando esa ictericia es en niños, puede haber una lesión a nivel del tejido cerebral. Ese cuadro se llama kernicterus. Por eso que no se debe dar sulfonamidas en niños, ¿ya? En niños. Miren, las sulfonamidas están relacionadas con otras moléculas o han dado origen a otras moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos la sulfonamida, una paraminobenceno sulfonamida,
que dio lugar, por ejemplo, al paracetamol, como ya conocemos, pero también miren esta estructura, digamos, en la síntesis en la búsqueda de una sulfonamida óptima, se han obtenido diuréticos, ¿no? La furosemida, la Z-solamida, que también es una sulfonamida, sino que aquí hay un heterociclo. Se ha cambiado el anillo aromático por un heterociclo. Y funciona como un diurético, ¿no? Aquí también, miren, la hidroclorotiazida es un diurético. Pero por otro lado, miren, la sulfonamida también tiene una acción antidiabética. Aquí está la sulfonamida, en la tolbutamida, en la glibenclamida, que es un antidiabético, ¿sí? También está la sulfonamida. Miren, jóvenes, cuando se cambia este grupo amino por un metilo, como aquí, por ejemplo, aquí ve, como aquí, la molécula deja de ser antibacteriana. Miren aquí, ve. Aquí se ha cambiado el grupo amino por un metilo. Y esta molécula ya no es antibacteriana, ¿sí? Pero es hipoglicemiante. Pero es hipoglicemiante. Bueno, el trimetoprim. El trimetoprim, miren, es una 3,4-trimetoxifenil, y aquí tenemos una 2,4-pirimidina, 2,4-diamina pirimidina, ¿no? Este es el trimetoprim. Si ustedes se acuerdan del ácido dihidroteroico, tiene casi una similitud estructural del trimetoprim, ¿no? Este trimetoprim es un inhibidor competitivo de la enzima dihidrofolato reductasa, que como ya hemos visto, interviene en la síntesis del ácido tetrahidrofólico, ¿no? Este dihidrofolato reductasa es una enzima que reduce al ácido dihidrofólico y lo convierte en tetrahidrofólico. Pero este trimetoprim puede usarse solo, pero al notarse que hay un sinergismo con la sulfa, se utilizan, digamos, combinado, en la proporción de 5:1. Miren, quiere decir que el trimetoprim es mucho más potente. Generalmente dicen es 20 veces más potente que la sulfa, pero se utiliza en la combinación de 5:1. Ustedes saben que aquí viene el Bactrim, por ejemplo, tiene 400 miligramos de trimetoprim y 400 miligramos de sulfa y 80 de trimetoprim. O también hay un Bactrim fuerte de 800 miligramos de sulfa y 160 de trimetoprim. Esta combinación es muy utilizada porque produce un bloqueo secuencial de la síntesis de este ácido tetrahidrofólico. Miren, ¿se acuerdan? El ácido dihidrofólico que venía del ácido dihidroteroico, etcétera, etcétera, que incorporaba el PABA por acá y luego el ácido glutámico más abajo para formar el ácido dihidrofólico, y luego la dihidrofolato reductasa reduce esta pirimidina, lo reduce a ácido tetrahidrofólico. Lo que hace el trimetoprim es inhibir a esta enzima y en consecuencia esta formación de ácido tetrahidrofólico ya no se da, ¿no? Ya no se da. Hay un mayor espectro antibacteriano mediante esa combinación, menos probable que se produzca resistencia. Individualmente son bacteriostáticos, pero en combinación, o sea, las dos juntos son bactericidas, ¿sí? Son bactericidas. ¿Cómo se ha demostrado ello? Miren aquí, las sulfonamidas inhiben a este nivel, ¿no? Inhiben a este nivel, ácido dihidroteroico, ácido dihidrofólico, ácido tetrahidrofólico, y el trimetoprim inhibe a ese nivel, ¿no? Inhibe a ese nivel. Aquí vemos, por ejemplo, el esquema del sinergismo. Acá se utilizan las dos, mira, en la misma biosintética del ácido tetrahidrofólico, se utilizan las dos juntas, atacan, ¿no? Entonces, aquí hay un cuadrito que ejemplifica ese proceso sinérgico. Miren, aquí es un control, la bacteria cuando no se le administra ninguno de ellos. Miren el crecimiento de la bacteria, detención del crecimiento cuando se administra solo sulfonamidas, ¿no? Y miren cuando se administra junto, estas dos juntas, la sulfa con el trimetoprim, ¿no? Hay una mayor inhibición del crecimiento bacteriano. Como último punto, y ojalá que nos alcance el tiempo, tenemos a las quinolonas, ¿no? Las quinolonas
y fluoroquinolonas. Las quinolonas tienen una estructura básica importante, que es el anillo 4-quinolona, ok, 1, 2, 3, 4 quinolona, 3 carboxílico. Es indispensable esta porción para la actividad. Este carboxilo no se debe sustituir, ni tampoco debe estar en la posición 2, debe estar en la posición 3, ¿ya? El anillo fundamental es el anillo 3-carboxipiridín, 4-ona, ¿no? N1 alquilado, ¿no? O sea, alquilado no quiere decir que lo vas a alquilar a otro, ¿no? Sino que tiene que tener aquí un grupo alquil, ni siquiera aromático, ¿eh? Un grupo alquil, ¿no? Indispensable para la actividad. Entonces, miren, las quinolonas, la primera quinolona fue el ácido nalidíxico. Se comenzó a utilizar, apareció en el año 1962. Miren, un quimioterápico, ¿no? Que luego fue descontinuado, pero dio lugar a las quinolonas de primera generación, ¿ya? Las quinolonas de primera generación. Este es el ácido nalidíxico. Y miren aquí un grupo etil a nivel de este grupo amino, de la posición 1. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Vamos a ver después. El ácido nalidíxico. A nivel de la posición, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tiene un metilo. Un metilo que, digamos, es el punto débil de este ácido nalidíxico, porque este metilo se hidroxila rápidamente y luego se oxida a ácido carboxílico, se conjuga con el ácido glucurónico y se elimina rápidamente. Por eso, este ácido nalidíxico, que fue la primera quinolona comercializada desde el año 1962, ya no se utiliza ahora porque tiene un tiempo de vida media muy corto, ¿no? Y se excreta rápido, y por esa excreción rápida se utiliza solamente para infecciones de vías urinarias, ¿ya? Pero hoy ya se ha descontinuado porque han aparecido otras moléculas mejores, ¿no? Entonces, las limitaciones del ácido nalidíxico se dan por su espectro reducido, principalmente para bacterias gram negativas, y propiedades farmacocinéticas limitadas, muy cortas, ¿no? Muy cortas. Como ustedes ven, aquí dice, fueron de poca importancia clínica, pero, bueno, la industria farmacéutica lo promovió mucho y mucho se vendía este ácido nalidíxico, que comercialmente se llamaba Wintomilón. Ustedes pregunten a sus abuelitos y les preguntan ustedes qué tomaban para una infección de vías urinarias y todos les van a decir Wintomilón, ¿ya? Y miren aquí, una de las, digamos, de las debilidades de este ácido nalidíxico, de esta quinolona, era que este grupo alquil se elimina rápido, y este grupo metil de la posición, digamos aquí 4, 5, 6, 7, de la posición 7, se metabolizaba rápidamente también. Entonces, la inclusión de un átomo de flúor en la posición 6, ¿sí?, mejoraba la estabilidad y el espectro antibacteriano de esta molécula, ¿ya? La incorporación de este átomo de flúor. Y así obtenemos a las fluoroquinolonas, ¿no? Pero tuvieron, digamos, su cabeza de serie, tuvieron su molécula líder, que fue el ácido nalidíxico, y que mediante las modificaciones moleculares se encontraron que al colocar un átomo de flúor en la posición 6, la estabilidad de la molécula mejoraba tremendamente y este grupo alquil ya no era fácilmente eliminable, ¿sí? Ya no era fácilmente eliminable. Y dieron lugar a una serie de derivados, miren, colocando simplemente, cambiando este grupo etil por un ciclopropil, dieron lugar a la ciprofloxacina, pero con flúor, ¿no? Y este metil, que era metabolizable, lo cambiaron por una piperacina, dando lugar por un lado a la norfloxacina y por otro lado a la ciprofloxacina. Esta piperacina también incrementa el espectro antibacteriano, y este flúor no solamente mejora la estabilidad, sino también mejora la penetración
al interior de la célula. ¿Y por qué este flúor promueve la estabilidad? Por esta resonancia que ustedes ven aquí que se genera, que estabiliza, ¿no? Estabiliza a este grupo alquílico, ¿no? No permite prácticamente su salida como en este caso, que no tiene, ¿no? Muy bien, le da una mayor estabilidad a la molécula. Aquí, esta molécula es afluorada, por eso solamente es quinolona, y estas moléculas son fluoroquinolonas porque tienen flúor. Los dos primeras fluoroquinolonas, digamos, que se produjeron, ¿no? Fueron la norfloxacina, miren, tiempo de vida media de 4 horas, en relación a este ácido anhidríxico, que tenía 1 hora o 1.5 horas, ¿ya? Por la fragilidad de su molécula, ¿no? Tanto del etil, de la posición 1, como del metilo, de la posición 7, ¿ya? Pero este grupo, este átomo, lo estabiliza, y este anillo piperacina no es metabolizable como el grupo metilo, ¿no? El grupo metilo generalmente que están unidos a un anillo aromático, generalmente son rápidamente metabolizables. Entonces se generó la norfloxacina, miren, se incrementó prácticamente como 4 veces más el tiempo de vida media, 4 horas, y en el caso de la ciprofloxacina, aquí parece que hay un error, debe ser de 4 a 6 horas, ¿no? La ciprofloxacina. Este ácido anhidríxico teníamos que tomarlo, o se tenía que tomar 3 a 4 veces al día, ¿ya? 3 a 4 veces al día, o sea, cada 6 horas. Sin embargo, esta norfloxacina y esta ciprofloxacina se toma cada 12 horas, ¿no? O sea, 2 veces al día, por su estabilidad estructural. Miren, las fluoroquinolonas son bactericidas porque inhiben, ¿no? Inhiben 2 enzimas, tanto la topoisomerasa como la DNA girasa, que tiene que ver con el superenrollamiento de la cadena. Entonces, si eso no sucede, prácticamente no hay la síntesis y el crecimiento de la bacteria, ¿no? Se considera que la topoisomerasa 4 es más importante para las gram positivas, por eso tiene espectro amplio, y la DNA girasa es más importante en las gram negativas, ¿no? En las gram negativas. ¿Alguna relación de la estructura química con la actividad? Ustedes ya vimos de que el núcleo carboxi 4-piridona es el farmacóforo, ¿ya? Es el farmacóforo. Esto tiene que estar unido y tiene que estar con un doble enlace conjugado, ¿no? Conjugado. Además, la reducción de este doble enlace inactiva a la molécula. La sustitución en el carbono 2 interfiere también en la interacción con la enzima. La sustitución de R por el ciclopropilo mejora la actividad contra las bacterias. El flúor incrementa la actividad antibacteriana y mejora su penetración a nivel de la pared celular y, como hemos visto, mejora la estabilidad. La sustitución por un heterociclo en el carbono 7 mejora el espectro antibacteriano contra gram negativas. El piperacilo, como la ciprofloxacina, y el pirrolidino, como la moxifloxacina, representan una mejora antimicrobiana significativa. Sin embargo, las que tienen piperacina en esta posición también aumenta su interacción con los receptores GABA a nivel del sistema nervioso central, lo que explica los efectos secundarios de estos tipos de fluoroquinolonas. Sin embargo, la sustitución de uno de sus hidrógenos, como en el caso de la ofloxacina y la levofloxacina, miren aquí la levofloxacina, que se utiliza hoy para las infecciones por, digamos, las comorbilidades infecciosas para el COVID, disminuye esa unión al GABA, ¿no? Al receptor del GABA. El flúor, a este nivel, en la posición 8, incrementa su absorción y incrementa también su tiempo de vida media, porque mejora la estabilidad, pero también incrementan este efecto colateral
de fotosensibilidad, ¿no? Entonces, en lugar de colocar un halógeno, mejor se prefiere colocar un grupo metoxi, ¿no? Que reduce esta fotosensibilidad. Aquí, para indicar de que hay una incompatibilidad cuando se toman fluoroquinolonas, por ejemplo, y se están tomando algunos jarabes que contienen estos oligoelementos. Por ejemplo, si la paciente está tomando calcio o suplemento de calcio para sus huesitos, se está tomando magnesio, está tomando zinc, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que dicen el magnesio y el zinc son oligoelementos importantes para mejorar el sistema inmunológico. El fierro antianémico, ¿sí? Si están tomando esto, la absorción de las quinolonas se reduce, o sea, se reduce la farmacocinética porque aquí se complejan con estos metales, formando enlaces de coordinación, y estos se convierten en compuestos insolubles que no se van a absorber en el tracto gastrointestinal, y en consecuencia no va a haber una eficacia de la molécula. Aquí tenemos, por ejemplo, el norfloxacino, y ustedes han visto de que R en el norfloxacino es un etil, y en el ciprofloxacino es un ciclopropil. Aquí tenemos la piperacina y tienen el flúor, ¿no? Y tiene el flúor. Este ciprofloxacino y el norfloxacino pueden tener efectos a nivel del sistema nervioso central, como ya hemos visto. Entonces, para evitar esto, se metila este grupo, como hemos visto aquí, como en este caso, ¿sí? Se metila y se evita la interacción con el GABA, y en consecuencia se evita el efecto sobre el sistema nervioso central. El ofloxacino es el racemato, porque aquí se ha generado un centro quiral, y el levofloxacino solamente es el enantiómero S, ¿no? El levofloxacino, que ya dije, se utiliza hoy en el tratamiento para el COVID. Aquí, por ejemplo, aquí no hay ninguna que tiene flúor, pero hay otras que tienen flúor aquí, ¿ya? Pero el flúor, como ya dijimos anteriormente, incrementa el efecto colateral de la fotosensibilidad, pero el metoxilo mejora su tiempo de vida media y disminuye ese efecto colateral, ¿no? Aquí tenemos la moxifloxacino, miren aquí un pirrol, ¿sí? Se ha cambiado este pirrol por esta piperacina, y la actividad y el espectro antibacteriano sigue manteniéndose. El gemifloxacino, etcétera, etcétera. Aquí el cloro, ¿no? En el carbono 8 lo hace más potente, pero ha sido retirado por este problema de fototoxicidad, como ya hemos visto, que aquella que tiene cloro o flúor, ¿no? Incrementa su efecto colateral de fotosensibilidad. Bueno, la clasificación de la primera generación, como ya hemos visto, el ácido nalidíxico como su representante, la sinoxacina, el ácido oxolínico, ya ninguna se utiliza. De segunda generación, la ciprofloxacina, la fleroxacina, la lomefloxacina, norfloxacina. De tercera generación, la gatifloxacina, la grepafloxacina. De cuarta generación, el gamifloxacino, trovafloxacina, la moxifloxacina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a pasar. Y la resistencia a estas quinolonas se da por una inactivación de la droga, como en el caso del ácido nalidíxico, ¿ya? Una inactivación de la enzima o un problema de flujo, ¿no? Ingresa la molécula, ¿sí? Pero hay una bomba de flujo que lo saca al exterior. Efectos adversos, miren aquí, el más puede producir, ojo, puede haber una acción proconvulsiva, eso por lo que hayamos visto, por la piperacina, ¿no? Y cuando se administra AINES, se empeora el cuadro. Y miren, un efecto aquí asociado a los no se debe dar en niños menores de 18 años, porque puede generar este cuadro de artropatía, que es un problema que se puede generar a través de las articulaciones, ¿sí? Algunos efectos adversos de las fluoroquinolonas también están relacionadas con el incremento del intervalo QT, ¿sí?
QT, aquí, ¿no? Se incrementa el intervalo QT y que puede predisponer a que el paciente pueda desarrollar arritmias cardíacas. Muy bien, jóvenes.